Grabación, entonces. Bienvenidas, bienvenidas. Esta tarde vamos a hablar de configuración de apoyos para niños con discapacidad. Ya hemos estado conversando sobre este tema en las clases anteriores. En una clase anterior estuvimos hablando de esa articulación y comunicación que se requiere tener, ¿cierto?, entre todos los actores corresponsables. Ya hablamos en la clase número 2 de la articulación en el contexto educativo, de la educación inicial, cómo los actores que están presentes ahí, cada uno de sus responsabilidades, puede hacer un aporte a la inclusión de los niños y de las niñas con discapacidad. Entonces, el área de nutrición, el área de psicosocial, pedagógica, administrativa, todos gestionando la inclusión de los niños y de las niñas, la garantía de sus derechos, el bienestar integral de los niños y de las niñas con discapacidad. También vamos a compartir en esta clase sobre el contexto familiar, sobre el rol de la familia en ese proceso de inclusión de los niños y de las niñas. Vamos a ver un poquito, un pedacito de este video donde nos da como una visual sobre lo que es el rol de la familia, la incidencia de la familia en el proceso de la atención de los niños con discapacidad. Es un término que busca generar, digamos, algunos conceptos, conocimiento en torno al fenómeno de que todo aquello que se sale de la norma, o sea, de lo esperado para la escuela o de lo esperado para el sistema sanitario, es tomado como una expresión de una patología. Patología quiere decir enfermedad. Vos estás hablando como que en alguna medida al no producir ese niño lo esperado por su entorno, la familia, la escuela, los pediatras, etcétera, rápidamente se empieza a dudar de si ese niño o esa niña estén bajo un encuadre, digamos, o un posible diagnóstico de psicopatología. Que un niño no aprenda de acuerdo a lo que la escuela o su maestra tiene la expectativa a los 6, 7 años, bueno, puede querer decir muchas cosas. Por un sinnúmero de situaciones, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico complejo de todo eso. Ver cómo está biológicamente, ver cómo está emocionalmente, ver la situación familiar. Yo siempre, cuando hablamos de esto, digo, ¿a quién le importa que este niño aprenda? Ese diagnóstico no significa que sea una etiqueta, un nombre. Lo que algo pasa, inamovible. Claro, se ha llevado... A ver, en la infancia, en la adolescencia, nada es inamovible, porque es un ser en devenir que está creciendo, por lo tanto, todo lo ponemos con pinzas. Entonces, hay algo que nosotros trabajamos como la singularidad del aprendiente, la singularidad del niño, la singularidad del adolescente, que tiene que ver con el contexto donde se está criando, donde está creciendo, donde se está desarrollando. Ese contexto es más importante, tiene mayor peso que lo que biológicamente puede estar determinado. Y por otro lado, poder... Wow, pues importante esta visión que nos da la doctora sobre el contexto de vida en la que se encuentren los niños y las niñas con discapacidad, ¿cierto? Nos habla de la singularidad de cada niño, de cada niña, y esa singularidad está directamente relacionada con la realidad que vive cada niño. Es decir, que nosotros podemos encontrar una gran población de niños que padezcan un síndrome, ejemplo, síndrome de Down. Sin embargo, la realidad de cada niño que padece síndrome de Down o que tiene un diagnóstico de un autismo, por ejemplo, la realidad de cada niño va a ser diferente. Y en eso
hay un factor fundamental, importante, determinante, que tiene que ver con el entorno de la familia en el cual el niño o la niña se está formando, se está educando, se está criando. Entonces, de ahí la importancia de que cuando hablamos de inclusión en la familia de los niños, tenemos que partir de ahí. Ese es el punto de partida, el entorno en el que está el niño y la niña. El diagnóstico solamente es como una brújula orientadora, ¿sí? Es una pauta, pero tenemos que saber que ese diagnóstico va modificándose en ese devenir, en ese proceso de vida que está teniendo el niño y la niña, ¿cierto? Y que ese proceso se va modificando porque el niño va madurando, porque el niño va teniendo un proceso de maduración, de crecimiento, de desarrollo, y que en ese proceso de maduración es fundamental, ¿cierto? El trabajo terapéutico que se le brinda al niño, la atención terapéutica que se le brinda al niño con una discapacidad es fundamental. La familia, el entorno de la familia es fundamental. El entorno de la educación inicial es fundamental. Por tanto, las condiciones de vida de un niño y de una niña van a ir modificándose independientemente de su discapacidad, de su condición, de su diagnóstico. Eso va a ir modificándose. Por ejemplo, podemos recibir un niño con una discapacidad auditiva, ¿cierto? Y con unas características afectivas, sociales, y ahí podemos encontrar algunas dificultades en el niño para la interacción, para abrirse, al compartir, al socializar, ¿cierto? Intercambiar con otros niños y a participar. Sin embargo, en la medida en que este niño viene recibiendo esa seguridad, esa confianza, ese desarrollo socioafectivo se va a ir amplificando y cada vez vamos viendo de que este niño puede ir logrando un mejor y un mayor desarrollo a pesar de su discapacidad. Y así sucesivamente lo podemos ver en niños que tengan diagnóstico de atención o hiperactividad, niños que tengan diagnóstico de espectro autismo, cualquiera de las condiciones en el desarrollo, siempre tenemos que estar abiertos a ese cambio que el niño, que la niña van a ir teniendo a medida de que van interactuando con estos múltiples contextos de vida en los que ellos y ellas se encuentran. Entonces, vamos a hablar un poquito del proceso de la familia, de la inclusión en el entorno de la familia. Definitivamente lo que tenemos para decir es que la inclusión, muy a pesar de que pensamos, ¿cierto? Cuando hablamos de inclusión, pensamos directamente en el entorno de la educación de los niños y de las niñas, en el entorno donde ellos van a estar socializando y compartiendo y aprendiendo, pero no es así. El primer entorno de inclusión donde los niños tienen que estar incluidos, sentirse incluidos, es en el entorno de la familia. Este entorno de la familia debe ser un entorno acogedor, ¿cierto? Donde el niño se sienta parte de la familia, se sienta perteneciente, se sienta incluido a la familia, y esta es la base. Cuando un niño con una discapacidad, un niño con una particularidad en su desarrollo, con una alteración en su desarrollo, porque esto es un reto realmente para el niño y para la familia, se siente parte de la familia, importante, valioso, validado, amado, acogido, esa seguridad, esa confianza que le está brindando la familia, ese amor incondicional, puro y sublime, es lo que apertura al niño psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, afectivamente, socialmente, lo apertura a sus interacciones con el resto del mundo. Entonces ahí es donde está la base. Esto permite que ellos desde edades tempranas, desde muy pequeñitos, ellos aprendan a reconocerse como personas que tienen capacidades, que tienen habilidades, que tienen derechos también, como todos los demás niños. Y a su vez, pues que tienen limitaciones como las tienen todas las demás personas.
por supuesto que sí. Todos tendremos algún tipo de limitación. Hay personas que puedan, o niños, por ejemplo, que puedan tener una limitación auditiva, una limitación visual, pero hay niños que puedan no tener una limitación auditiva y visual, pero tienen una limitación en su entorno afectivo en la familia, porque no tiene a sus padres unidos, porque hay violencia intrafamiliar, porque hay condiciones precarias de salud en su familia, porque hay condiciones económicas difíciles en su familia. Entonces, todas esas son limitaciones, ¿sí? Por eso digo que todos tenemos limitaciones. Entonces, es ver a los niños dentro de la familia, ¿cierto? Como un resguardo seguro para poder transitar la vida a pesar de esas limitaciones que puedan tener unos y otros, para poder sentirse incluidos y pertenecientes en la vida a pesar de ello. Sin embargo, y como es natural que ocurra en los seres humanos, en nosotras las personas, en nosotros los seres humanos, es absolutamente natural que vivamos estos procesos de manera difícil, ¿cierto? Que muchas veces cuando en la familia nace un niño con una discapacidad, la familia va a entrar en un duelo por la discapacidad de su hijo o de su hija. Muchas veces los padres se van a negar a reconocer, a aceptar esa discapacidad, ¿cierto? Posiblemente van a rechazar el apoyo, la orientación, la ayuda. Posiblemente esto va a generar en el niño una pérdida de habilidades porque el niño no está recibiendo esa estimulación que requiere para mejorar en su condición. Y esto pues es un proceso, por supuesto, muy difícil para la familia. Este proceso puede tardar semanas, meses, años o inclusive toda la vida. Precisamente por esos procesos de duelo no elaborados adecuadamente en la familia es que la sociedad tiene y la familia también tiene esa deuda con las personas con discapacidad, con los niños con discapacidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no se ha elaborado adecuadamente ese duelo, entonces la familia ha dejado al niño de lado, ha dejado al niño en abandono, ¿cierto? No le ha garantizado ese espacio de socialización, de aprendizaje, de estimulación, porque no ha superado ese duelo, porque no ha logrado aceptar esa condición de su hijo o de su hija. Y no es una generalización, no es en todos los casos. Sin embargo, vemos que ha sido muy cultural en la sociedad, que muchas personas con discapacidad han estado en el cuarto de atrás de la casa, han estado o solo en la casa, no han tenido oportunidades de salir a socializar y de compartir. Y ahí es donde se ha dado esa exclusión de las personas con discapacidad y esto ha ocurrido en ellos desde la infancia. Por eso es que tenemos que hablar de inclusión, por eso es que tenemos que sensibilizarnos frente a la necesidad de visibilizar a las personas con discapacidad. Por eso es que tenemos que abrir nuestro corazón para recibir a los niños con discapacidades o con alteraciones en el desarrollo en los entornos de educación, porque ellos y ellas también merecen ese espacio donde son reconocidos, donde pueden participar, donde pueden interactuar, donde pueden también aprender o donde simplemente pueden sonreír. Si el niño o la niña no tiene posibilidades de aprendizaje porque tenga una discapacidad muy severa, por lo menos tenga un contacto visual, por lo menos este niño tenga una respuesta a través de una sonrisa, a través de una mirada. Y de esta manera, este niño, esta niña
va a interactuar, va a recibir amor y va a poder expresar lo más profundo de su ser, ojalá su gratitud, su alegría por estar en medio de otros niños. Y ellos van a ser felices simplemente siendo niños como los demás y estando donde están los demás, si es que no tuviesen oportunidades de aprendizaje, vuelvo y repito, porque sean unas discapacidades muy severas y muy profundas. Entonces, aquí en esta capacitación está la gente más sensible, están las personas que tienen el corazón ya abierto, ya listo para darle ese espacio a ellos, ese espacio de amor, ese espacio de reconocimiento a ellos y a ellas. Muchas de las personas que ya están aquí en la capacitación, que ya se inscribieron en el curso, ya están atendiendo a niños con discapacidades en sus aulas o en sus unidades de servicio, en sus hogares infantiles, en sus programas familiar, etcétera. Ya los niños están con nosotros. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos movilizar a las familias en torno a este proceso de acompañamiento de los niños, porque esto es un reto que no se lo vamos a dejar solo a las agentes educativas. Eso es un reto que lo tenemos que asumir entre todos. Por eso abrí este espacio para que vinieran las familias también, para compartir con las familias también ideas, conocimientos, experiencias sobre lo que implica la inclusión de los niños y de las niñas. ¿Y por qué con las familias? Porque las familias viven unos procesos muy complejos cuando tienen unos niños con discapacidad o un niño con discapacidad. Lo primero, cuando nace un niño con una discapacidad o cuando ya se ha enterado la madre del embarazo que su hijo viene con una discapacidad. Esto es un shock muy grande para la madre, para la familia, el poder afrontar, el tener que afrontar esta situación, ¿sí? Y ese shock está definitivamente traspasado por muchas emociones. En ese shock puede haber mucho miedo en ese momento, puede haber mucha ansiedad, ¿cierto? Incertidumbre, puede haber angustia, ese shock puede traer muchas emociones o definitivamente puede paralizar a la persona, a la mamá que está viviendo esta situación. Las madres siempre tenemos como un miedo, como, ¿cierto? Como una inseguridad de cómo van a ser mi hijo y siempre nos preguntamos, ay, ¿qué tal que me nazca con, no sé, con un problema, etcétera? Y enfrentar esto ha de ser una situación muy, muy difícil para ellos y para ellas. Entonces, las personas que están acá, que ya tienen niños o que en un futuro posiblemente van a recibir niños con discapacidad para atenderlos en sus aulas, pues van a tener que saber identificar en qué etapa del duelo se encuentra esta familia, ¿cierto? Si está todavía en ese estado de incertidumbre por la discapacidad de su hijo, o si está ahora ya en esa etapa como de negación, como de rechazo, como manteniendo la esperanza de que su hijo pueda mejorar, de que si una discapacidad auditiva que en algún momento escuche, ¿cierto? De que si es una discapacidad visual que en algún momento pueda ver. Entonces estarán ellos haciendo pruebas ahí a nivel de casa para ver si su hijo ya tiene un mejor desarrollo en esa área, o estarán buscando médicos, un diagnóstico, otro estudio, otro examen, para que les den alguna voz de esperanza de que su hijo pueda llegar a mejorar. Este proceso de negación puede llegar a tardar meses mientras se encuentran estudios, etcétera. Lo mismo cuando son niños con el espectro autista, cuando se requieren muchos exámenes y pruebas para llegar al diagnóstico definitivo. Entonces están los padres también en esa negación de la condición de su hijo y de su hija. Y en ese tiempo se puede también perder, ¿cierto?, de la posibilidad de brindarle la estimulación. Como siempre yo les he dicho cuando les hablo de seguimiento al desarrollo, cuando les hablo de desarrollo infantil, cuando les hablo de neurodesarrollo, les digo que los niños tienen mucha plasticidad neuronal.
esa plasticidad neuronal permite que ellos y ellas puedan desarrollar habilidades cuando ese tejido nervioso de ellos que está en proceso de maduración se expone a estímulos adecuados, a la estimulación que brindan en las terapias, por ejemplo, ¿cierto? Ellos empiezan a tener un mejor desarrollo. Y en esto tiene que ver es el tipo de discapacidad, ¿cierto? El nivel de discapacidad que tenga el niño, porque no siempre es una discapacidad severa, a veces hay solamente pérdidas auditivas o visuales o cognitivas, y hay ciertas áreas que se pueden entonces estimular para sustituir habilidades que en otras áreas el niño no está logrando por la condición particular que presenta. Entonces, entre más rápido la familia pase esta etapa de la negación y el rechazo, pues más pronto el niño va a poder estar recibiendo esa estimulación que se requiere. Bien. Siempre, por supuesto, va a llegar un momento en el que la familia vaya a sentir que rabia, ¿cierto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué hice para merecerlo? Esto es injusto, la vida es injusta conmigo. Momentos de enfado, momentos de emociones intensas, porque se ve venir algo complejo en torno a la discapacidad, ¿cierto? También la familia ahí puede entrar también en culpa, en tristeza, en depresión. La madre puede estar en depresión. Eso es muy importante, identificar cómo se siente la madre, cómo se siente la familia frente a la discapacidad del niño o de la niña. Entonces, es muy importante identificar si están sintiendo culpa, si se están culpando entre ellos, si están diciéndose que eso fue por no haber ido a los controles, eso fue porque tuvimos esta discusión aquel día, ¿cierto? De pronto están ahí sintiendo esa culpa, sintiendo esa tristeza. Esa depresión puede durar también mucho tiempo. Hay familias que no se recuperen de la depresión de tener un hijo discapacitado. Entonces, en todos estos momentos es muy importante estar muy cercano a las familias, identificando cómo se siente la familia frente a la discapacidad de su hijo o de su hija. Ya cuando la familia ha pasado estas fases y estas etapas de duelo, va a llegar a una etapa de aceptación. Esa etapa de aceptación de la discapacidad del niño va a estar caracterizada o bien sea por un deseo superior de apoyo de su hijo, de vincularlo con diferentes grupos, en diferentes espacios de estimulación y de acompañarlo a que él tenga una vida, ¿cierto? Una vida social, una vida afectiva, como lo tienen las demás personas. Es muy posible que en esa etapa de aceptación esto suceda. Y esto es lo que realmente queremos a través de la inclusión y a través del acompañamiento de la familia. Esto es lo que queremos lograr para darle ese espacio a ellos y a ellas en la sociedad, para darles ese espacio en los entornos sociales donde se desarrolla la vida humana, porque vemos muchos ejemplos, ustedes los habrán visto, de personas con discapacidad que logran puestos importantes, que logran destacarse a nivel deportivo, a nivel científico, a nivel intelectual, a nivel artístico. Es impresionante cuando una familia ha hecho este buen proceso de duelo, cuando la familia ha entrado en este proceso de aceptación de la discapacidad y ya ha movilizado, ¿cierto?, su intención, su amor para apoyar a esta persona. Lo que logra una persona con discapacidad es impresionante. Muchos de nosotros quisiéramos llegar a un podio donde ha llegado una persona con discapacidad, una persona que haya logrado cosas grandes reconocimientos con una discapacidad. Entonces, por eso es que sabemos de que ellos merecen un espacio de amor,
lleno de amor, porque ellos pueden también lograr grandes cosas. Si ustedes están de acuerdo conmigo y están dispuestas para apoyar ese proceso de inclusión de los niños y de las niñas, háganmelo saber, porque ustedes son de las mías. Por otra parte, puede pasar que la familia acepte la discapacidad del niño y descuide el proceso de desarrollo, de crecimiento y de ser de ese niño o de esa niña. Eso también puede pasar. En las unidades de servicio también se ve que hay padres, madres que llevan a los niños con discapacidad con el fin de tener en dónde dejarlos, en dónde los cuiden para no tenerlos en casa, porque quieren descansar o porque sí, se sienten cansados, agotados. Por supuesto que eso pasa en la discapacidad, ¿cierto? Eso pasa. Un hijo con condiciones de desarrollo esperado para la edad agota a veces en la crianza. Por supuesto que un niño con discapacidad va a agotar también en la crianza. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese dejar el niño allá para que alguien lo cuide, ¿cierto? Y de ese descuido en el que muchas familias pueden llegar a incurrir. Si es que lo llevasen a la unidad de servicio, si no es que lo dejan en la casa, si no es que no lo llevan. Entonces, aquí tenemos nosotros también que movilizarnos como sociedad para identificar dónde están esos niños en nuestro municipio, en nuestro corregimiento, en nuestro barrio, en nuestro sector, niños que tienen una discapacidad, que están pequeños, que pueden empezar a socializar, que pueden empezar a forjarse el desarrollo de ellos y que no lo están recibiendo. No se está dando esa garantía de los derechos por parte de la familia para nosotros también apoyar ese proceso de concienciación de la familia y que puedan movilizar a los niños y a las niñas hacia las unidades de servicio. Entonces hago ese llamado a todas las personas que están acá, que saben que hay niños con discapacidad que no están socializando, que no están en entornos educativos, a no ser que porque tengo una condición clínica muy grave, depende de aparatos médicos, está su situación de salud muy delicada, pues hombre, sí, decimos, es una excepción. De lo contrario, no, ellos tienen derecho y merecen ese lugar lleno de amor, socializando, compartiendo y participando con los demás niños y con los adultos también. Las invito entonces a participar en ese proceso de inclusión, a capacitarse para identificar cuáles son esas habilidades que tienen los niños de acuerdo a las discapacidades que podemos potenciar, y quien quita el día de mañana, ustedes son la profe orgullosa de ese niño, de esa niña que logró una medalla, que se montó en un podio, que logró un reconocimiento y lo hizo a través del sentido humano que ustedes tuvieron con ellos y con ellas. Entonces, las invito a capacitarse y a recibir a los niños con discapacidades y a estar sensibles frente a este proceso de vida que ellos y ellas están viviendo. Es importante también que la familia en este proceso reciba orientación y apoyo. La familia no se tiene que quedar sola. Y aquí yo veo una falla del sistema de salud, veo una falla del sistema de educación. Y es que muchas veces se despliega toda la atención, ¿cierto?, sobre el niño con la discapacidad, se despliega toda la atención en buscar esa inclusión, esa integración, ese desarrollo del niño y de la niña a través de sus terapias de neurodesarrollo, terapia de lenguaje, terapia de atención, terapia motriz, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero se deja sola a la familia en este momento, se deja sola a la madre viviendo este proceso de duelo y de dolor. Entonces, es muy importante que haya ese acompañamiento psicológico para la familia, para todos, que si hay niños, que si tiene hermanos, que los niños puedan recibir también un apoyo, que los abuelos puedan recibir también en lo posible ese acompañamiento, todos en casa, hablando un solo lenguaje, hablando el lenguaje del amor, hablando el lenguaje de la participación, de la inclusión, de la pertenencia, ¿cierto?
qué necesitan estos niños y estas niñas en el entorno de su familia, que la familia pueda aclarar dudas sobre cómo es la discapacidad del niño, que la familia pueda tener claridad sobre cómo manejar la discapacidad del niño, ¿cierto? Pueda recibir esa guía y esa atención. También para llegar prontamente a ese proceso de aceptación, ¿cierto? De la discapacidad de su hijo, y en esa medida prontamente pueda movilizar sus recursos, sus conocimientos, sus ideas en torno al apoyo que requiere el niño y la niña. Entonces, yo sugiero que donde quiera que haya un padre, una madre que está con un niño con discapacidad, reciba apoyo psicológico. Yo lo he visto, yo cuando he tratado con los niños con discapacidad, cuando los he atendido en las unidades de servicio, he estado muy cercana a las familias, a las madres, a los padres, y he sabido desde ahí ese sentir de ellos y cómo muchas veces se magnifica ese dolor de ellos frente a la condición de su hijo y por supuesto frente a los retos que ellos tienen ahora que afrontar para apoyar a su hijo y a su hija. Y como seres humanos sabemos pues que nosotros estamos llenos de creencias, de pensamientos, de ideas que nos generan a nosotros sentimientos a veces de miedo, de culpa, de rechazo, ¿cierto? De angustia, de inseguridad, de sobreprotección muchas veces sobre el niño con la discapacidad, etcétera. Entonces, que se requiere el acompañamiento de la familia para poder abordar la discapacidad del niño de una manera más armónica. Eso pueden ustedes estar 100% seguros. Toda persona que esté aquí en esta capacitación, que tenga un niño o una niña con discapacidad, pregúntese, ¿esta mamá está recibiendo apoyo psicológico? Pregúntese, porque es necesario que reciba ese acompañamiento también. Voy a ofrecer unas pautas muy corto, muy breve, ya casi vamos a terminar, para afrontar la discapacidad de los niños en la familia. Entonces, esto nos va a permitir avanzar muy rápidamente, ¿cierto?, en el proceso de integración del niño. Lo primero es reconocer al niño como una persona como todas las personas, ¿cierto? Como otra persona dentro de la familia, como un miembro más de la familia. Y eso es inclusión, ese reconocimiento, esa pertenencia, ¿cierto? Este niño hace parte de nosotros. Centrarse en el presente, porque muchas veces la familia entran en angustia sobre el futuro del hijo, de qué va a pasar en un futuro y qué pasa si yo me muero y mi hijo con una discapacidad, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a atender? Entonces empezamos a tener mucha angustia del futuro y pues eso no nos va a ayudar, al contrario, vamos a entrar en ansiedad, desesperación. Bueno, cuando yo digo vamos, ustedes tienen que saber que yo también tengo ahorita ya es un joven, ¿cierto? Porque ya pasó su etapa de su adolescencia con discapacidad en mi familia, un sobrino, pero también he visto todo esto también muy de cerca de la discapacidad y eso también me da a mí criterio para poderles hablar de esto. Entonces, se entra en esa angustia de qué va a pasar si la mamá le falta, quién lo va a atender, etcétera, etcétera. Eso no es favorable. Hay que centrarse en el presente, vivir el ahora, el día a día. Tenemos este día, tenemos esta edad, estamos aquí, estamos en tal lugar y en la medida en que nos centramos en este presente, podemos ser más efectivos que estar desplazándonos para el futuro, para algo que ni siquiera sabemos qué va a pasar en el futuro. Si yo me centro en el presente y yo digo, caramba, yo tengo un niño con una discapacidad, quiero apoyar a mi hijo, me gustaría que él logre un mejor desarrollo, un nivel de autonomía, de independencia, de socialización, mucho mayor al nivel que tiene ahorita, de acuerdo a su desarrollo de su discapacidad. Entonces, si yo me centro en el presente, yo digo, yo qué edad tengo, qué edad tiene mi hijo, en dónde estoy, en qué municipio vivo, qué oportunidades hay aquí en este municipio para mi hijo. Eso es vivir el presente, ¿sí?
vivir el presente y actuar sobre el presente. Si yo aquí en este municipio aquí no tengo oportunidades para mi hijo, me gustaría desplazarme. Por ejemplo, conozco una familia que se ha desplazado y así muchas familias se han desplazado desde sus municipios a sectores urbanos buscando esas oportunidades de desarrollo para su hijo. Entonces están viviendo el presente, ¿cierto? Actuando sobre el presente. Y en ese presente, pues eso nos permite establecer esos pequeños objetivos a corto plazo. Tanto objetivos para el desarrollo del niño, para lograr esas habilidades, tienen que ser a corto plazo, ¿cierto? Como también a corto plazo, identificar qué oportunidades tengo aquí en mi entorno, en mi territorio, en mi familia, a través de mi ocupación o de mi trabajo, ¿cierto? Para ponerme metas y para ir logrando avances, tanto en la calidad de vida del niño como en la calidad de vida mía como mamá, como la de nosotros como familia, padre, madre, hermanos. Entonces, esas metas han de ser a corto plazo. Reconocer lo positivo. Toda circunstancia negativa, por más negativa que parezca que sea, ¿cierto? Siempre tiene algo muy positivo que aportarnos a nuestra vida. Y a veces un niño con una discapacidad llega con una cantidad de amor, llega a unir a la familia, llega a generar esa resiliencia en la familia, esa capacidad de superación que tenemos, que antes no la habíamos puesto en marcha, ¿cierto? Tal vez vivíamos como conformes con la vida que llevábamos o vivíamos con dificultades entre nosotros y no habíamos logrado resolverlas. De múltiples formas puede ser un hijo un factor positivo para la familia. Un hijo con una discapacidad puede ser de múltiples formas un factor positivo para la familia. Entonces, muchas familias que inclusive se han cambiado del territorio para buscar mejores oportunidades para su hijo, ellos han logrado mejores oportunidades también para ellos. Todo depende de la mirada que le demos, de cómo miremos lo que estamos viviendo. Otra recomendación importante sería acudir a asociaciones. Hay en las alcaldías unas oficinas para atender a las personas con discapacidad. Ellos van a dar información sobre qué asociaciones hay en el territorio, en el municipio, en el departamento, asociaciones que tengan que ver con la discapacidad que presenta el niño y la niña para poder encontrar esos apoyos en las comunidades, porque ellos manejan una experiencia ya en esa área, ¿cierto? Muchas asociaciones manejan recursos de apoyo y de esa manera pueden ellos sentirse unidos y esa unión hace la fuerza para sentir ese respaldo que se requiere para el niño, para la niña, para las familias. Es importante también incorporar esas rutinas del niño con discapacidad a las del resto de la familia, porque muchas veces el niño va a tener que estar en terapias, va a tener que estar en ciertos procesos, ciertos médicos o de acompañamiento, pero la familia lleva otras rutinas, entonces van a estar en estrés, van a estar en conflicto con los requerimientos que tiene el niño, los que tiene en la familia. Entonces hay que revisar cuando veamos a las familias en ese estrés por llevar al niño a las terapias, para que ellos puedan tener claridad sobre eso, puedan tener una red de apoyo familiar y poder trabajar en conjunto los intereses tanto personales, porque como familia no deben de descuidar sus intereses personales, ¿cierto? Como familia, como padre, como madre, pues tenemos un proyecto de vida, tenemos un propósito de vida y nuestro hijo no debe de convertirse en un obstáculo para lograr ese proyecto, ese propósito de vida. Pero entonces sí debemos de estar ahora mucho más conscientes, mucho más unidos, apoyándonos mucho más, creando esa red de apoyo familiar para que tanto el niño logre, ¿cierto? Su proceso en el que él está de vinculación, de participación, de socialización, como también la familia logre también, ¿cierto? Esas metas de crecimiento y desarrollo personal. Conozco un caso de una mamita que después de tener que hacer tantas tutelas, tantas
demandas, para conseguir las terapias para su hijo, para conseguir todos los apoyos para su hijo. Finalmente ella recibió un apoyo para estudiar derecho y ella está estudiando derecho para ayudar a su hijo, para ayudar a otras mamitas. Ella está creciendo también ella a partir de la discapacidad y su hijo está logrando grandes avances a partir de ahí. Entonces, ¿eso de qué depende? Depende de la mirada que le demos y que le den las familias a esta experiencia de vida que están teniendo. Y la familia lo va a lograr siempre y cuando tenga ese apoyo, siempre y cuando tenga ese acompañamiento, siempre y cuando reciba esa linterna de parte de alguien. Esto puede ser un momento muy oscuro para una familia, pero si alguien llega con una linterna, como cualquiera de ustedes, la que invitó a sus familias a este taller, yo le voy a dar un fuerte aplauso a esa persona que invitó a sus familias a este taller, ¿sí? Déjenmelo saber en los comentarios y díganme, yo invité a mis familias, aquí hay un padre de familia, aquí hay una mamá que tiene un niño con discapacidad. Realmente valoro a las personas que hacen esto, que hacen la escuela de padres con seriedad, con responsabilidad. Esto no se trata de llenarle firmas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y llene firmas de escuela de padres. Yo felicito a la gente que hace la escuela de padres con responsabilidad, con seriedad. Felicito a las que están acá, que me solicitan escuelas de padres, me solicitan los temas, me dice, doctora, yo quiero trabajar este tema con las familias, pautas de crianza, quiero trabajar la paternidad protectora, quiero trabajar el manejo de las emociones, las normas, etcétera, etcétera. O las que no me lo digan a mí, pónganse a averiguar, a leer, a ver un video, a crear esa escuela de padres, esa reunión, a invitar a los papás a esos espacios, ¿cierto? A motivarlos. Pero eso nace de uno, del amor que yo le pongo a esto. Si yo no le tengo amor a esto, yo digo, creo, es que no vienen, es que no asisten, es que no van a ir, yo ya lo estoy declarando y eso es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, si ustedes le están diciendo eso a sus familias y a sus padres, pues no van a poder acercarse a ellos. Y si ustedes están atendiendo niños con discapacidad, ustedes tienen que saber que ustedes necesitan un compromiso al 100% de los padres y de las madres para la atención de niños. No únicamente de los niños con discapacidad, de todos los niños. Díganme ustedes si no es una lucha, si no es una batalla con esta familia que no lee las notas, que no asiste a las reuniones, que no se interesa por las actividades, que no participa, que a veces es conflictiva, que a veces es apática a las actividades. Entonces necesitamos trabajar más cercanamente con la familia, pero necesitamos creer en nosotras, creer que sí podemos llevar un mensaje poderoso y potente. Y quiero empoderarla a cada una de ustedes que están aquí hoy, que están conmigo. Así como yo lo hago, tengo esta autoridad para pararme enfrente de las familias, para estar aquí enfrente de ustedes y hablarles con esta seguridad, es porque yo hago el proceso de estudiar, de leer, de capacitarme, entonces yo por eso lo puedo hacer. A veces cuando no tenemos esta seguridad es porque no nos sentimos preparadas o porque no confiamos en nosotras mismas, no confiamos en el potencial que tenemos de cambio, de transformación, de apoyo, aporte, o en ese potencial también que tenemos de comunicar ese mensaje que queremos llevar. Bien, entonces vamos a comprometernos con eso, vamos a comprometernos con la escuela de padres, con las familias, con la formación, con la capacitación de cada uno de nosotros. Y esto no solamente nos va a hacer mejores docentes, mejores profesionales psicosociales, mejores madres comunitarias, no, esto nos va a hacer también cada vez a nosotros mejores seres humanos, poder hacer un aporte valioso y significativo a la vida que nos ha acogido, pero que así como nos acogió a nosotros, en condiciones idóneas de salud, también la vida ha acogido a otras personas que vienen a vivir unos retos acá. Y esas son las personas con discapacidad. Y esas son las familias que tienen hijos con discapacidad. Entonces, poder hacer un aporte para ellos, para ellas, de todo corazón, es demasiado valioso para la vida y nos hace mejores seres humanos a nosotros en este proceso de la vida. Y esa es la invitación que tenemos. Aquí vinimos a ser mejores
mejores personas, mejores seres humanos, ser seres humanos cada vez más sensibles, más amorosos, más afectivos y más cercanos, ¿cierto? A todo nuestro entorno, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y cuanto más a las personas que tienen una condición de discapacidad, los niños o las niñas. También en estas pautas para afrontar la discapacidad, sugiero también que la familia tengan ese acompañamiento para que ellos puedan unirse también como pareja, los que son esposos, porque muchas veces en una discapacidad de un hijo, la madre lleva toda su atención hacia el hijo y la pareja como tal empieza como a fragmentarse, como a dividirse, ¿cierto? A no estar unida en las actividades familiares, empiezan entonces a verse esa desintegración. Entonces, en todos estos aspectos se requiere ese apoyo para la familia. Voy a presentar un videíto por aquí cortico para que ustedes tengan una noción. Este video es cortico sobre el proceso en la familia. Hola Diana, ¿cómo le fue a tu hermanita en el médico? ¿Está bien? Sí, Caro, muchas gracias. Lo que pasa es que ella padece síndrome de Down y la estábamos llevando a control. El doctor dice que está bien, pero que tenemos que trabajar más en buscarle opciones que faciliten su desarrollo. Bueno, pero ¿y qué opciones les planteó el doctor? Pues nos dio el nombre de un centro especializado, pero dijo que era algo costoso. Y como yo sé que mis papás no tienen mucha plata, estaba pensando en buscar por mi propia cuenta otras opciones. Si quieres, yo te ayudo. ¿En serio? Uy, sí, Caro, te lo agradecería. Bueno, empecemos buscando información sobre el síndrome de Down, porque en realidad yo no sé nada. Sí, Caro, yo también siento que a veces me hace falta entender mejor la condición de Camila. Entonces busquemos en Google, síndrome de Down. Mira, Diana, encontré una institución acá en Colombia que trabaja por las familias con niños que padecen síndrome de Down. Yo no la conocía. ¿Y qué programas tienen ellos? Se dedican a crear programas para enseñar a las familias a comunicarse de forma efectiva con los niños que padecen el síndrome. También enseñan a los padres a entender esta condición y a mantenerse informados de los avances en su investigación. Y además, organizan actividades lúdicas para propiciar que los niños conozcan a otras personas que compartan su discapacidad a través del juego y la diversión. ¡Buenísimo! ¿Y dice cómo ponerse en contacto con ellos? Acá hay un enlace que dice contáctanos, que te lleva a un formulario. Lo llenas con tus datos y ellos se ponen en contacto contigo. Pues ya mismo me pongo en contacto con ellos. ¿Y habrá otras instituciones como esta? Sí, Dianis. Mira, otro de los resultados que encontré es este, www.asdown.org. Por lo que veo, ellos tienen muchos programas similares y además se interesan mucho por conseguir que el sistema de educación sea más inclusivo para las personas en condición de discapacidad. Caro, muchas gracias por enseñarme cómo buscar información en Internet. En mi casa voy a buscar videos que le puedan servir a Camila para aprender los colores y los números. Con mucho gusto, amiga. Si necesitas ayuda, me avisas. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la revolución. Bien, excelente. Veíamos en ese videito como esta hermana de esta niña con síndrome de Down está movilizándose a brindar ese apoyo, ¿cierto? A buscar información, a investigar, a apoyar a su hermanita a través de las instituciones que ofrecen servicios. Este era solo un ejemplo, ¿sí? Y así sucesivamente, pues, para todos los casos hay oportunidades de desarrollo de los niños y de las niñas. Excelente, bueno, hemos completado ya hasta aquí la tercera clase del curso de inclusión en la educación inicial.